El Tribunal Oral en lo Penal de Angol da lectura a la sentencia contra los acusados por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Pasemos a revisar lo que ocurre. Por el canal de Poder Judicial. También se ha solicitado a través de la plataforma Zoom acceso por parte de los medios, por diversos medios de comunicación, lo que se ha autorizado. Obviamente se solicita y se mantenga las reglas que han sido dispuestas previamente por este tribunal. Hay problemas de acusados, internet. Ahora sí seguimos escuchando. Y ya hemos explicado en qué consiste y qué debemos entender por primer plano en una modalidad virtual como es la plataforma Zoom, y es fijar la vista solo en el hablante, y eso para nuestro caso se entendería que corresponde a un primer plano. Bien, antes de dar lugar a la lectura de la sentencia, don Iván, ¿usted tiene alguna petición? Eso sería hacer mención, primero que nada, si factibilidad de retirar las medidas de seguridad que pesan sobre mi representante, entendiendo esto que afecta a su dignidad y además no existe la necesidad de mantenerla. En segundo lugar... ¿Vamos con eso primero? ¿Gendarmería que está a cargo del dispositivo? Don Capitán Quina, ¿hay alguna situación excepcional que debamos considerar? Bien, atendido ello, obviamente, y al resguardo que brinda Gendarmería, como es tradición acá en este tribunal, se va a acceder al retiro de las medidas de seguridad, haciendo presente al acusado Alarcón que esto solo se mantendrá en el evento de que usted mantenga un comportamiento acorde a la decisión que ha adoptado el tribunal. Si usted modifica su conducta, eso obviamente motivará que de inmediato, incluso sin la necesidad de mayor disposición, Gendarmería actúe a fin de evitar cualquier alteración al desarrollo de la audiencia. Bien, dejamos constancia de ello. Don Iván, ¿alguna otra petición? Solamente sugeriría se tenga presente que posterior a la lectura de la sentencia, esta defensa hará una solicitud, directamente presentará una incidencia con respecto a el derecho de mi representado para efectos, señoría, de la solicitud o el otorgamiento de un nuevo plazo para efectos de implementar el sistema recursivo derechamente, pero solamente se tenga presente que posteriormente a la lectura se hará esa petición. Entonces, para que me quede claro y para que nos quede claro todo, usted no supone que llevemos la lectura el día de hoy en esta instancia, sino que una vez efectuada la lectura, usted va a solicitar un plazo especial para la interposición de eventuales recursos correspondientes. Efectivamente, ¿sí? Eso sería y se fundamentará. Bien, dejamos constancia de ello. ¿Hay alguna otra petición? Sí, señoría, señor presidente. Don Gonzalo Cruz. Señor presidente, hay una petición de esta defensa de proceder a la lectura en forma resumida, únicamente la parte resolutiva. Me imagino que nadie supone eso, ¿cierto? No me... No, esta defensa se sube a la petición, su señoría. Bien. No hay inconveniente con la fiscalía. Es lo que resulta más prudente debido a la extensión. En mi formato de computador, la sentencia tiene más de 700 páginas, por lo tanto, leerlas el día de hoy sería un despropósito. Más aún si tenemos en consideración que una vez que la sentencia se encuentre cargada en el sistema, lo que no es automático, sino que se demora, y debido al peso también de la propia sentencia, el peso que mantiene la causa en el sistema, esto tampoco va a ser instantáneo, pero sí va a ser correo electrónico para que tengan eso en consideración. Bien, entonces, lectura parte resolutiva. Otorgo la palabra entonces y dejo con el micrófono al magistrado Francisco Vero Villagrán, corredactor. Gracias, señor presidente. Muy bien. Angol, 28 de enero del año 2021. Vistos y oídos. Parte resolutiva. Que se condena a Carlos Roberto Alarcón Molina, cédula de identidad ya indicada, como autor del delito de homicidio simple en grado de Marcelo Catrillanca Marín, contemplado en 191, número 2 del Código Penal, cometido en la comuna de Ercilla el día 14 de noviembre del año 2018, a la pena de 11 años de presidio mayor en su grado medio, y como autor del delito de homicidio simple en grado frustrado del adolescente de iniciales MAPC, contemplado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, cometido en la comuna de Ercilla el día 14 de noviembre del año 2018, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo,
y a las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Las penas impuestas deberán ser cumplidas una en pos de la otra, comenzando por la de mayor gravedad. Se le absuelve de las imputaciones de ser autor del delito de homicidio calificado consumado, autor del delito de homicidio calificado frustrado, autor del delito de falsificación de instrumento público, autor del delito de homicidio simple tentado de adolescente de iniciales MAPC, autor del delito de falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación, autor del delito de obstrucción a la investigación, autor del delito de disparo injustificado y encubridor de los delitos de tortura y disparo injustificado. Que el sentenciado, al no reunir los requisitos para acceder a alguna de las penas sustitutivas previstas en la Ley 18.216, deberá cumplirla en forma efectiva, la que se computará a partir de la fecha desde la cual permanece sujeto a las medidas cautelares en este proceso penal, esto es, desde el día 29 de noviembre del año 2018 en adelante, segunda cuenta el respectivo auto de apertura. Tercero, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN en su inciso primero o segundo, según corresponda. Cuarto, que se condena a Raúl Evaristo Ávila Morales, cédula de identidad ya indicada, como autor del delito de apremios ilegítimos en grado consumado contemplado en el artículo 150, letra D del Código Penal, cometido el día 14 de noviembre del año 2018 en la comuna de Ercilla, en perjuicio del adolescente de iniciales MPC, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y a las penas de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de disparo injustificado en grado de consumado, contemplado en el artículo 17, letra D de la Ley 17.798, cometido el día 14 de noviembre del año 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Como autor del delito de obstrucción a la investigación en grado de consumado, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, cometido a partir del día 14 de noviembre de 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 unidades tributarias mensuales y a la pena accesoria de suspensión de cargo o oficio público durante el tiempo de la condena. La multa podrá ser pagada por el sentenciado en 4 cuotas iguales y mensuales y sucesivas de media unidad tributaria mensual cada una, las que deberá alterar dentro de los 5 primeros días de cada mes, a partir del mes siguiente a la fecha en que te presente sentencia quede ejecutoriada. El no pago de cualquiera de ellas hará exigible el total insoluto como si fuera de plazo vencido. Que se le absuelve de las imputaciones de ser autor del delito de infidelidad en la custodia de documentos, autor del delito consumado de tortura en contra del adolescente iniciales MAPC, autor del delito de homicidio simple tentado de Camilo Marcelo Catrillán Camarín, autor del delito de homicidio simple tentado del adolescente de iniciales MAPC, autor del delito de falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación, autor del delito de homicidio simple frustrado de Camilo Marcelo Catrillán Camarín, autor del delito de homicidio simple frustrado del adolescente de iniciales MAPC, autor del delito de falsificación de instrumento público, autor del delito de homicidio calificado frustrado del adolescente de iniciales MAPC y encubridor del delito de disparo injustificado. Que por no reunirse los requisitos para acceder a alguna de las penas sustituidas previstas en la Ley 18.216, el condenado deberá cumplirlas en forma efectiva, lo que se computará a partir de la fecha desde la cual permanece sujeto a medidas cautelares privativas de libertad en este proceso penal, esto es, desde el día 29 de noviembre del año 2018 en adelante, segunda cuenta el respectivo auto de apertura. Sexto, que se condena a Braulio Andrés Valenzuela Aranguis, cédula de identidad ya indicada, como autor del delito de disparo injustificado en grado consumado contemplado en el artículo 17, letra D de la ley, perdón, en el artículo 14 de la ley 17.798, cometido el día 14 de noviembre del año 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y como autor del delito de obstrucción a la investigación en grado consumado contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, cometido a partir del día 14 de noviembre de 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 unidades tributarias mensuales, y a la pena accesoria de suspensión de cargo o oficio público durante el tiempo de la condena. La multa podrá ser pagada por el sentenciado en 4 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de media unidad tributaria mensual, cada una las que deberá enterar dentro de los 5 primeros días de cada mes a partir del mes siguiente a la fecha en que se presente sentencia quede ejecutoriada. El no pago de cualquiera de ellas hará exigible el total insoluto como si fuera de plazo vencido. Que se le absuelve de las imputaciones de ser encubridor del delito de homicidio calificado frustrado en contra del adolescente iniciales MAPC, encubridor del delito de disparo injustificado, encubridor del delito de tortura,
autor del delito de falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación, autor del delito de falsificación de instrumento público y encubridor del delito de homicidio calificado consumado de Camilo Marcelo Catrillan Camarín. Si la pena sustitutiva, que las penas privativas de libertad que se han impuesto al condenado Valenzuela Aránguiz se sustituyen por la pena de libertad vigilada intensiva por el mismo plazo de las penas temporales referidas precedentemente, debiendo cumplir durante el tiempo de control con el plan individual que se aprobará en su momento con las condiciones legales de las letras A, B y C del artículo 17 y las artículo 17 letra T de la ley 18.216. Corresponderá a Gendarmería de Chile ejecutar, controlar e informar el cumplimiento de la pena sustitutiva impuesta, debiendo para tales efectos el sentenciado presentarse a dicha institución dentro del plazo de 5 días contado desde que estuviere firme esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra. Ofíciese a Gendarmería comunicando la pena sustitutiva impuesta, como asimismo para que evacúe el plazo legal de 45 días contados desde que el sentenciado se presenta a dicha institución, elabore el plan de intervención individual, el cual deberá ser puesto en conocimiento del Tribunal de Ejecución. Si la pena sustitutiva impuesta fuera revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la sanción impuesta en el orden que corresponda o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas. En su caso, se someterá al condenado al cumplimiento del saldo de la pena inicial, abonándose en su favor el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva y se considera entonces que le servirán de abono el tiempo que ha permanecido sujeto a las medidas cautelares privativas y restrictivas de libertad desde el día 29 de noviembre del año 2018 hasta el 10 de junio de 2019, según da cuenta la autoapertura, y desde el día 20 de enero del presente mes hasta la fecha en que ha estado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Que el condenado Patricio Alejandro Sepúlveda Muñoz, cédula de identidad ya indicada, como autor del delito de obstrucción a la investigación en grado de consumado contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, cometido a partir del día 14 de noviembre del año 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y la multa de 2 unidades tributarias mensuales y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La multa podrá ser pagada por el sentenciado en 4 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de media unidad tributaria mensual, cada una, las que deberá enterar dentro de los 5 primeros días de cada mes y a partir del mes siguiente a la fecha en que esta presente sentencia quede ejecutoriada. El no pago de cualquiera de ellas hará exigible el total insoluto como si fuera de plazo vencido. Que se le absuelve de las imputaciones de encubridor del delito de homicidio calificado frustrado del adolescente de MAPC, encubridor del delito consumado, encubridor del delito de tortura, de falsificación de instrumento público, autor del delito de falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación, encubridor del delito de homicidio calificado consumado de Camilo Marcelo Catrillan Camarín. Que al condenado Patricio Alejandro Sepúlveda Muñoz se le dará por cumplida la pena privativa de libertad con el mayor lapso de tiempo que has pasado sujeto a las medidas cautelares de prisión preventiva, arresto domiciliario total y arresto domiciliario parcial de 12 horas, desde el día 29 de noviembre del año 2018 hasta el día 19 de junio del año 2019, segunda cuenta del auto de apertura. Que se condena a Gonzalo Andrés Pérez Vargas, cédula de identidad ya indicada, como autor del delito de obstrucción a la investigación en grado de consumado contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, cometido a partir del día 14 de noviembre de 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 unidades tributarias mensuales y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La multa podrá ser pagada por el sentenciado en 4 cuotas iguales mensuales y sucesivas de media unidad tributaria mensual cada una, las que deberá enterar dentro de los 5 primeros días de cada mes, a partir del mes siguiente a la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada. El no pago de cualquiera de ellas hará exigible el total insoluto como si fuera de plazo vencido. Que se le absuelve de las imputaciones de ser autor del delito de consumado de infidelidad en la custodia de documentos, encubridor del delito frustrado de homicidio calificado del adolescente de iniciales MAPC, encubridor del delito consumado de disparo injustificado, encubridor del delito consumado de tortura, autor de un delito de falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación, autor de infidelidad en la custodia de documentos, encubridor del delito frustrado de homicidio calificado del adolescente MAPC, encubridor del delito de homicidio calificado consumado de Camilo Marcelo Catrillan Camarín. Que reuniendo el condenado Gonzalo Andrés Pérez Vargas los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216 se sustituye la pena temporal impuesta por la pena de remisión condicional, quedando el penado sujeto a una discreta observación y asistencia en Gendarmería de Chile por el lapso de tiempo de 1 año, a la que deberá presentarse dentro del 5º día de ejecutoriado el fallo, satisfaciendo las exigencias del artículo 5 de la referida ley. El penado deberá fijar residencia en un lugar determinado ante la autoridad respectiva de Gendarmería de Chile.
Si la pena sustitutiva impuesta fuera revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegramente y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o puesta. 12. Que se condena a Jorge Iván Contreras Figueroa, cédula de identidad ya indicada, como autor del delito de obstrucción a la investigación en grado de consumado contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, contemplado a partir del día 14 de noviembre de 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 unidades tributarias mensuales y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La multa podrá ser pagada por el sentenciado en 6 cuotas iguales, mensuales y sucesivas de una unidad tributaria mensual cada una, las que deberá enterar dentro de los 5 primeros días de cada mes, a partir del mes siguiente a la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada. El no pago de cualquiera de ellas hará exigible el total insoluto como si fuera de plazo vencido. Que se le absuelve de las imputaciones de ser autor del delito de falsificación de instrumento público, encubridor del delito frustrado de homicidio calificado de adolescente inicial SMAPC, encubridor del delito consumado de disparo injustificado, encubridor del delito consumado de tortura, autor del delito de falsificación de instrumento público en concurso medial con el delito de obstrucción a la investigación y encubridor del delito consumado de homicidio calificado de Camilo Marcelo Catrillán Camarín. 13avo, que reuniéndose condenados Jorge Iván Contreras Figueroa los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216 se sustituye la pena temporal impuesta por la pena de remisión condicional, quedando el penado sujeto a una discreta observación y asistencia ante Gendarmería de Chile por el lapso de 1 año, la que deberá presentarse dentro del 5º día de ejecutoriado del fallo, satisfaciendo las exigencias del artículo 5 de la referida ley. El penado deberá fijar residencia en el lugar determinado ante la autoridad respectiva de Gendarmería de Chile. Si la pena sustitutiva fuere revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegramente y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o en su caso se reemplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad. 14avo, que se condena a Manuel Antonio Valdivieso Terán, cédula de identidad ya indicada, ya individualizado como autor del delito de obstrucción a la investigación en grado de consumado, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, cometido a partir del día 14 de noviembre de 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 unidades tributarias mensuales y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La multa podrá ser pagada por el sentenciado en 6 cuotas iguales y mensuales sucesivas de una unidad tributaria mensual cada una, las que deberá enterar dentro de los 5 primeros días de cada mes, a partir del mes siguiente a la fecha en que se presente sentencia quede ejecutoriada. El no pago de cualquiera de ellas hará exigible el total insoluto como si fuera de plazo vencido. Que se le absuelve de las imputaciones de ser autor del delito consumado de infidelidad a la custodia de documentos, encubridor del delito frustrado de homicidio calificado del adolescente inicial SMPC, encubridor del delito consumado de disparo injustificado, encubridor del delito consumado de tortura del adolescente inicial SMPC, encubridor del delito consumado de homicidio calificado de Camilo Marcelo Catrillán Camarín. 15avo, que reuniendo el condenado Manuel Antonio Valdivieso Terán los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216 se sustituye la pena temporal impuesta por la pena de remisión condicional, quedando el penado sujeto a una discreta observación y asistencia ante Gendarmería de Chile por el lapso de 1 año, a la que deberá presentarse dentro del 5º día de ejecutoriado del fallo, satisfaciendo las exigencias del artículo 5 de la referida ley. El penado deberá fijar residencia en un lugar determinado ante la autoridad respectiva de Gendarmería de Chile. Si la pena sustitutiva impuesta fuera revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegramente y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o en su caso se reemplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad. 16avo, que se condena a Cristian Eduardo Inostroza Quiñir, cédula de identidad ya indicada, como autor del delito de obstrucción a la investigación en grado de consumado, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, cometido a partir del día 14 de noviembre de 2018 en la comuna de Ercilla, a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 unidades tributarias mensuales, a la pena de suspensión de profesión titular durante el tiempo de la condena y a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La multa podrá ser pagada por el sentenciado en 6 cuotas iguales mensuales y sucesivas de una unidad tributaria mensual, cada una, las que deberá enterar dentro de los 5 primeros días de cada mes a partir del mes siguiente a la fecha en que se presente la sentencia que quede ejecutoriada. El no pago de cualquiera de ellas hará exigible el total insoluto como si fuera de plazo vencido. Que se le absuelve de las imputaciones de ese autor del delito de prevaricación de abogado, encubridor del delito frustrado de homicidio calificado de adolescentes iniciales MPC, encubridor del delito consumado de disparo injustificado, encubridor del delito consumado de tortura, autor del delito de infidelidad a la custodia de documentos, encubridor del delito consumado de homicidio calificado de Camilo Marcelo Catrillán Camarín. 17avo, que reuniendo el condenado Cristian Eduardo Inostroza Quiñir los requisitos del artículo 4 de la ley 18.216 se sustituye la pena temporal impuesta por la pena de remisión condicional, quedando el penado sujeto a una discreta observación y asistencia ante Gendarmería de Chile por el lapso de tiempo de 1 año,
satisfaciendo las exigencias del artículo 5º de la referida ley. El penado deberá fijar residencia en un lugar determinado ante la autoridad respectiva de Gendarmería de Chile. Si la pena sustitutiva impuesta fuere revocada o quebrantada, el condenado deberá cumplir íntegra y efectivamente la pena de privación de libertad o en su caso se reemplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad. 18avo, que el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216, procederá a la omisión en la oportunidad correspondiente a los certificados de antecedentes y las anotaciones a que dieron origen esta sentencia condenatoria, en especial del certificado de anotaciones frontales de los condenados Braulio Andrés Valenzuela Aranguis, Gonzalo Andrés Pérez Vargas, Jorge Iván Contreras Figueroa, Manuel Antonio Valdivieso Terán y Cristian Eduardo Quiñir y Nostroza Quiñir. 19avo, que se desecha la acusación particular presentada por los familiares del ofendido Camilo Marcelo Catrillan Camarín por no contener la solicitud de aplicación de pena. 20avo, que no se condenen costas los sentenciados por no haber sido completamente vencidos en este proceso penal. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, remítase copia autorizada de la misma al juzgado de garantía respectivo para los fines de lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales. Remítase formato digital de esta sentencia definitiva por la Unidad de Administración de Causas a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el tribunal. Devuélvese la prueba documental acompañada en su oportunidad bajo constancia y recibo, ejecutoriado que sea esta sentencia, remítase copia de la misma al juzgado de garantía respectivo para los fines de rigor. Regístrese y archívese. Redacción del juez Francisco Bodero Villagrán. Se transcribe RUT y RIT, pronunciado por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, señor Alfredo Cox Castro, quien presidió la audiencia, señora Solange Sufana Arias y señor Francisco Bodero Villagrán. Señor presidente, la sentencia ha sido leída.